Bueno, bien, como les decía, hoy vamos a ver, el tema que nos toca hoy es accidente cerebrovascular. Vamos a ver que es un tema bastante interesante, pero cuesta a veces un poquito entenderlo porque es no tanto, pero tiene algo de complejidad. Por eso les pido que lo que no entiendan me paran, así yo ustedes pueden entenderlo y pueden seguir eh, el tema, ¿sí? Bien, cuando hablamos de accidente cerebrovascular, o también ustedes pueden encontrar el término ictus, que aparece en algunas bibliografías, no es una enfermedad, eso tiene que quedar claro que no es una enfermedad, un accidente cerebrovascular, sino es una situación en donde suceden alteraciones neurológicas. Esas alteraciones neurológicas que se suceden se generan por una repentina disminución del flujo sanguíneo cerebral. Es decir, como consecuencia de esta disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Repentinamente por alguna situación, comienzan a sucederse diferentes manifestaciones neurológicas. Los accidentes cerebrovasculares pueden ser de características o pueden ser de origen isquémico o hemorrágico. Los de origen isquémico es cuando se produce una interrupción abrupta, ¿sí? Repentina, del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué se interrumpe esa, o por qué sucede esta interrupción del flujo sanguíneo cerebral que se genera una interrupción? Es causada por un trombo, que el trombo es un coágulo de sangre que se forma. Generalmente estos trombos se van a generar porque hay aumento de las placas de ateroma. Esas placas de ateroma se adhieren glóbulos rojos, y eso que puede llegar a formarse un trombo, un coágulo de sangre. Este coágulo de sangre, este trombo, obstruye ese vaso sanguíneo cerebral y hace de que repentinamente ese flujo cerebral permanente se interrumpa. O puede también ser causado por un émbolo. Un émbolo es cuando que puede llegar a ser cualquier sustancia extraña que está circulando por el torrente sanguíneo, y cuando llega a los vasos sanguíneos cerebrales provocan o generan una obstrucción, y eso es lo que hace de que se interrumpa el flujo sanguíneo, y eso hace de que no llegue lo suficientemente oxígeno a ese tejido cerebral, y es lo que genera generan estas manifestaciones neurológicas. También un émbolo puede ser cuando se desprende un fragmento de un trombo y comienza a migrar por todo el torrente sanguíneo y llegan a los vasos sanguíneos cerebrales, y también genera esta interrupción abrupta del flujo sanguíneo. O como consecuencia también puede ser de una estenosis de un vaso sanguíneo, es decir, la luz del vaso sanguíneo se estrecha y hace que el flujo sanguíneo sea dificultoso y no llegue lo suficientemente irrigación sanguínea a ese tejido cerebral, y es lo que va a generar de alguna manera estos trastornos neurológicos. Este tipo de accidente cerebrovascular isquémico, lo que genera y lo que produce estas manifestaciones neurológicas es porque llega un flujo menor de sangre, y ese flujo menor de sangre como consecuencia no va a llegar a esa zona afectada oxígeno y nutriente, y al no llegar oxígeno y nutriente comienza a haber manifestaciones o cambios metabólicos que hace de que estos cambios metabólicos se manifiesten con alteraciones neurológicas. En cambio, el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico es cuando se rompe un vaso sanguíneo cerebral y se derrama la sangre en el espacio que rodea a las neuronas. Es decir, hay una extravasación de sangre debido a que ese vaso sanguíneo, por alguna razón que ya vamos a ver mientras avancemos la clase, se produce esta ruptura, y
comienza a llenarse en los espacios que rodean las neuronas de sangre. Y como en esos espacios no hay más lugar con lo que hay nada más, esta sangre va a comenzar a generar presión para poder ubicarse, y eso es lo que va de alguna manera a originar, ¿sí?, manifestaciones neurológicas y cambios metabólicos a nivel cerebral. Entonces, podemos decir que a grandes rasgos tenemos dos tipos de accidentes cerebrovasculares, los isquémicos y los hemorrágicos. Lo que nosotros vamos a ver más en la rutina, en el trabajo o en las prácticas, podemos llegar a ver isquémico, un accidente cerebrovascular isquémico, porque los hemorrágicos es una emergencia en la cual, cuando ni bien se detecta, estos pacientes se trasladan a la unidad de terapia intensiva, porque pone en situación crítica la vida del paciente. Bien, vamos ahora a empezar a hablar un poquito y a desarrollar a qué nos estamos enfocando cuando hablamos de ACV isquémico o ictus isquémico, ¿sí? Yo se los digo de estas dos maneras porque hay autores que lo denominan ictus y otros ACV. Cuando hablamos de ictus isquémico, dijimos entonces que se va a producir un bloqueo o una estenosis, o a veces ambas, de una arteria cerebral. Es decir, que un trombo o un émbolo va a generar de alguna manera un bloqueo a nivel arterial, ¿sí?, en el cerebro. Pero también puede pasar, yo le dije que puede haber una estenosis, se estrecha la luz de la arteria y hace que el flujo sanguíneo cerebral se vea afectado. Pero también puede pasar que tenga ambas situaciones que generan, ¿sí?, este ictus isquémico. Entonces, este bloqueo o esta estenosis de esta arteria cerebral lo que va a generar o va a producir es una disminución o, en caso mucho más crítico, una interrupción del flujo sanguíneo cerebral, y en la cual va a causar en este tejido, en esta región afectada, un infarto cerebral. Este tipo de ACV o de ictus comprende casi el 80% de todos los ACV. ¿Sí? Generalmente los ACV son los que más se da son los de ACV de tipo isquémico. Después podemos llegar a tener otro tipo de ACV que se lo llama ataque isquémico transitorio, que son aquellos ictus o aquellos ACV que tienen una duración breve, ¿sí?, donde la isquemia cerebral que se genera por este bloqueo, por esta estenosis, ¿sí?, es de un periodo breve. En general, la isquemia cerebral es en breve tiempo, sucede en un corto tiempo, es localizado, y los cambios neurológicos que se generan por este bloqueo o por esta estenosis no van a durar más de 24 horas. Es más, hasta a veces pueden durar algunas manifestaciones, algunas deficiencias, solo algunos minutos, o a veces el paciente ni siquiera se dio cuenta que estuvo transitando o estuvo evolucionando un ataque isquémico transitorio. Esto es lo que a veces uno los conoce, tuvo un ACV transitorio, ¿sí? La bibliografía lo denomina algunos autores como ataque isquémico transitorio. Lo que sí, si el paciente se da cuenta, manifiesta, y cuando va a la consulta, esas manifestaciones ya han desaparecido, lo que de alguna manera estos cuadros de ataque isquémico transitorio van a dar señal o van a ser parte de alertar, ¿sí?, de que algo está sucediendo a nivel vascular cerebral, ¿sí?, porque pueden ser que se puede generar a futuro un ictus trombótico isquémico. Por lo tanto, estos pacientes que presentan estas manifestaciones, estas situaciones, deben comenzarse a estudiarse, porque seguramente debe andar circulando, debe andar migrando por el torrente sanguíneo algún trombo o algún émbolo que a futuro puede generar alguna situación más compleja.
Generalmente la etiología de estos ACV transitorios se generan por trastornos arteriales inflamatorios, en la cual hace de que, bueno, que tengan estos cambios así bruscos, pero que también suelen tener de recuperación rápida. También las anemias drepanocíticas es un factor de riesgo de estos ataques isquémicos transitorios. Las anemias drepanocíticas es cuando a veces han escuchado ustedes que dice, tengo la sangre espesa, ¿sí? Esa densidad que aumenta de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, es lo que va a generar de alguna manera estas anemias de estas características, que son muy raras, pero que son parte de los factores de riesgo de los ataques isquémicos transitorios. También otro agente etiológico, otro factor de riesgo que va a generar ataques isquémicos transitorios, son los cambios ateroscleróticos en los vasos cerebrales. Es decir, de acuerdo al estilo de vida del paciente, a la alimentación del paciente, comienzan a generarse placas de ateromas, y estas placas producen cambios en las estructuras cerebrales, en la cual después también van a afectar al funcionamiento cerebral. Las manifestaciones que se generan en un ataque isquémico transitorio es variable. ¿Por qué? Porque va a depender de qué región se encuentra afectada, ¿sí? Dónde se localizó y el tamaño del vaso cerebral afectado. Si es un vaso cerebral pequeño, la manifestación va a ser mínima, pero si el vaso afectado es un vaso de tamaño, de gran tamaño, ¿sí? La manifestación va a ser mucho más precisa. Estas manifestaciones que se generan en los ataques isquémicos transitorios se inician repentinamente. Eso es lo que lo diferencia de los otros accidentes cerebrovasculares. Son un inicio repentino y lo que sí tienen un periodo de evolución corta, no más de 24 horas. En caso de que suceda más de 24 horas, no estaría cursando el paciente un ataque isquémico transitorio. Bien, otro tipo de ACV que el paciente puede cursar son los ACV trombótico o ictus trombótico. Estos ACV están originados porque se ocluye un vaso cerebral grande por un trombo. Y esto lo que va a generar, de alguna manera, esta interrupción abrupta del flujo sanguíneo. Este tipo de ictus trombóticos se generan mucho más en la población anciana mientras descansa o duerme. ¿Y por qué sucede esto? ¿O por qué se genera más en este tipo de pacientes? Porque la presión arterial durante la noche es menor. ¿Sí? Durante el sueño hay un descenso de la presión arterial, y como hay menos presión para empujar la sangre a través de la luz arterial estrecha, entonces esa estrechez que se genera, y aún más en la presión arterial que disminuye ya durante el sueño, hace que se genere, ¿sí?, este ictus trombótico. Por eso es mucho más, se da mucho más en la población de los ancianos. Bien, este ictus trombótico, los trombos se forman en arterias grandes. Estos trombos que se forman en arterias grandes, al dividirse estas arterias, tienen un diámetro estrecho. Entonces, estos trombos, al generarse en arterias grandes, son trombos de un tamaño importante. Estas arterias grandes, cuando se bifurcan, tienen un diámetro mucho menor. Entonces, como resultado de los depósitos de placa de ateromas, que va a generar la estrechez de estos vasos sanguíneos, van a afectar a esta capa íntima, en la cual va a generar un adelgazamiento de la capa íntima arterial, un desgaste de esta capa, ¿sí? Y por lo tanto, de esta manera, hace que
comiencen a adherirse las plaquetas. Entonces, con depósito de placas que adelgaza la capa íntima, que desgasta de alguna manera eso y que se adhiere en plaqueta, hace que se produzcan una mayor estrechez y a veces hasta estos trombos que se generan en los grandes vasos, cuando quieran circular por esos vasos sanguíneos, se ven afectados y es lo que produce una estrechez del vaso arterial, sobre todo en este caso el vaso arterial cerebral. Bien, en el ictus trombótico, entonces, un trombo puede permanecer en el sitio donde se forma y lo que, por los trastornos que puede llegar a estar generando el paciente o por sus factores de riesgo, por su estilo de vida, hace que estos trombos se formen en estos grandes vasos, permanecen en el lugar, en ese sitio, y lo que hace el trombo permanece, pero va aumentando de tamaño. Por lo tanto, a veces no es necesario que el trombo migre para generar una obstrucción de la arteria cerebral, sino a veces pueden generarse en las mismas arterias cerebrales, en los vasos grandes, formarse el trombo. Este trombo con el tiempo va aumentando su tamaño y va a llegar un momento que obstruye la luz de ese vaso sanguíneo, de esa arteria, o a veces puede romperse parcialmente este trombo, generando émbolo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer, cuando vamos a decir nosotros que es de origen trombótico o que por un trombo se generó una obstrucción del vaso sanguíneo, cuando ese trombo se generó, se originó en ese lugar, aumentó de tamaño y al aumentar de tamaño afecta o de alguna manera complica el flujo de esa arteria cerebral. Y cuando este trombo se fragmenta o se rompe parcialmente, va a generar un émbolo que va a circular, ¿sí?, por el torrente sanguíneo, y si este émbolo llega a los vasos sanguíneos cerebrales, es lo que va a generar, ¿sí?, una obstrucción del vaso sanguíneo cerebral, ¿sí?, y cuando se comprueba, se ve que es un ictus de tipo embólico. Los ictus trombóticos son más frecuentes en las arterias carótidas internas. Esto, si uno se va a estadística, ve que los ictus trombóticos tienen una mayor situación o suceden mucho más en las arterias grandes. Los embólicos, los ictus embólicos, entonces se produce cuando un coágulo de sangre o alguna sustancia, alguna acumulación de sustancia que circulan por los vasos sanguíneos, sobre todo cerebrales, ¿sí?, quedan atascados, quedan fijados en un vaso demasiado estrecho, de acuerdo al tamaño del émbolo, y por lo tanto no puede seguir su recorrido y hace lo que genera una obstrucción parcial o total de ese vaso sanguíneo. El lugar más frecuente que se genera ictus embólico o embolia cerebral es en la división de los vasos sanguíneos, ¿sí?, ya sea en cualquier vaso sanguíneo que tiene una bifurcación, una división, estos émbolos, de acuerdo al tamaño que tengan, van a bloquear de alguna manera la circulación de la sangre al cerebro. Una de las arterias que se ven más afectadas, que puede generar una embolia cerebral, es la arteria cerebral carótida. Bien, el inicio que puede llegar a tener un ictus embólico tiene un comienzo repentino. Y lo que genera estos ictus embólicos que causan manifestaciones y déficits neurológicos inmediatos. Si el émbolo se rompe en fragmentos más pequeños y el organismo lo absorbe, porque puede pasar que sea muy pequeño el émbolo, y este émbolo al chocar con
con una bifurcación de alguna arteria, hace que se fragmente y al